La lluvia repiqueteaba contra los ventanales de la sala de juntas de Soler y Asociados. El horizonte de Madrid, con las 4 torres difuminadas, se reflejaba tras la imagen de Sofía Herrera, rostro pálido, labios temblorosos. Una mujer intentando respirar a través de un corazón roto. Su marido, Mateo Soler, estaba sentado al otro lado de la mesa con un traje de sastre gris marengo, golpeando los papeles del divorcio con una pluma Montblanc como un metrónomo de crueldad. Su abogado sonreía con suficiencia. A su lado, una joven ejecutiva de relaciones públicas, la mujer de la que todos susurraban, se retocaba el pintalabios usando la pantalla de su iPhone. «Fírmalo», Sofía dijo Mateo con frialdad. «Acabemos con esta farsa». Las manos de Sofía temblaron al coger la pluma. Embarazada de 7 meses, intentó ocultar el temblor bajo las mangas de seda de su vestido. El aroma del perfume caro de la amante le quemaba la garganta. Miró su nombre impreso en tinta negra, Sofía Herrera Soler, el nombre que una vez creyó que duraría para siempre. Mateo se recostó, su voz goteando desdén. «No finjas que este bebé cambia algo. Por lo que sé, puede que ni siquiera sea mío». La sala quedó en silencio. Las palabras le atravesaron el pecho como cristales. El abogado tosió, intentando ocultar una sonrisa burlona. Sofía contuvo las lágrimas, sintiendo al bebé dar una patada, como si el niño pudiera sentir su dolor. Firmó. Cada trazo de tinta se sentía como si estuviera enterrando su antigua vida. Mateo apartó los papeles, miró a su amante y le susurró algo que la hizo reír tontamente. Sofía se levantó de la silla, agarrándose el vientre, y susurró: «Te arrepentirás de esto». La sonrisa de Mateo se acentuó. «Lo dudo». Fuera, estallaron los flashes. Los paparazzi capturaban el momento en que salía, empapada por la lluvia, las lágrimas mezclándose con el rímel. Madrid observaba, hambrienta de escándalo. Intentó encontrar su coche, pero su móvil vibró con un mensaje de su banco. Su cuenta ha sido bloqueada. Se le cortó la respiración. Mateo había congelado sus finanzas. Tropezó en la acera, temblando, perdida entre taxis blancos con la franja roja y paraguas. La ciudad se sentía enorme, despiadada. Apretó la palma de la mano contra su estómago y susurró: «Ahora solo somos nosotros». Un relámpago cruzó el horizonte. De repente, una mujer corrió hacia ella. Elena García, su vieja amiga y abogada. «Sofía, no te desmayes. Alguien ha estado intentando localizarte toda la mañana», gritó Elena sujetándola. «¿Quién?», preguntó Sofía débilmente. Elena sacó un sobre empapado de su bolso. «Un hombre llamado Gustavo Salas. Dice que es el albacea del patrimonio de tu madre. Necesita reunirse contigo hoy antes de medianoche». Sofía parpadeó, desorientada. «¿El patrimonio de mi madre?». Elena asintió, con los ojos muy abiertos. Dijo: «Es urgente. Algo sobre un testamento y un fideicomiso a tu nombre». La lluvia arreció, ahogando el ruido de la ciudad. Sofía miró el sobre que temblaba en su mano. Por primera vez en ese día, un destello de esperanza atravesó la tormenta, pero mientras un Mercedes negro aparcaba cerca, un hombre dentro le hizo una foto y realizó una llamada. «Lo ha firmado. Procede a la fase 2». A la mañana siguiente, Madrid parecía haberse lavado la cara. La luz del sol se derramaba sobre la calle Serrano, brillando en los escaparates de Tiffany y las torres de cristal. Pero Sofía Herrera estaba sentada en el pequeño despacho de Elena en el centro, con los ojos hinchados, agarrando aquel sobre húmedo como si fuera su último salvavidas. Elena sirvió 2 vasos de café para llevar. «Bebe esto. Parece que no has dormido en días». Sofía intentó sonreír. «No lo he hecho. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara cuando firmé esos papeles». Elena suspiró. «Mateo es un tiburón. Pero si este tal Gustavo Salas es quien dice ser, puede que por fin tengas algo que él no pueda quitarte». Con dedos temblorosos, Sofía abrió el sobre. Dentro había una sola carta con iniciales doradas en relieve. H. Fideicomiso confidencial. El corazón se le aceleró mientras leía. «Señorita Herrera, como albacea del patrimonio de su difunta madre, debo informarle de que las condiciones de su herencia se activarán en su 30º cumpleaños. Sin embargo, puede concederse una liberación anticipada bajo circunstancias específicas, una de las cuales acaba de ocurrir». Los ojos de Elena se abrieron como platos. «Sofía, esto podría ser enorme». Sofía levantó la vista. «Pero mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Pensé que no le quedaba nada». Elena se inclinó más cerca. «Tu madre formaba parte del fideicomiso de la familia Herrera, ¿verdad? Eso es dinero de rancio abolengo de Madrid. Quizá lo ocultó para protegerte». Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el teléfono del despacho de Elena.
Abogada Elena García dijo, y luego frunció el ceño. Sí, está aquí. ¿Quién llama? Su voz se suavizó. Señor Salas. Un momento. Elena activó el altavoz. Una voz masculina, profunda y serena, llenó la habitación. Señorita Herrera. Soy Gustavo Salas. Gestiono el patrimonio de los Herrera. Usted es la única heredera superviviente. Sofía se quedó helada. Eso no puede ser correcto. Es más que correcto, dijo Gustavo. Pero escuche con atención. El fideicomiso solo puede transferirse si demuestra su capacidad financiera y emocional para una vida independiente. Eso significa que no debe haber dependencia conyugal, ni activos compartidos, ni inestabilidad psicológica que pueda poner en peligro a los herederos. Elena frunció el ceño. ¿Herederos? ¿En plural? ¿Sus hijos? Correcto, respondió Gustavo. Si la señorita Herrera puede demostrar la tutela total y la estabilidad mental en un plazo de 12 meses, el fideicomiso se activará, superando los 50 millones de euros en activos diversificados. Sofía casi deja caer el teléfono. ¿50 millones? Pero antes de que pudiera respirar, Gustavo añadió. Señorita Herrera, alguien más ya lo sabe. He recibido una consulta anónima esta mañana sobre su elegibilidad. Mi sistema fue vulnerado. La mandíbula de Elena se tensó. Mateo. El corazón de Sofía latía con fuerza. Debe haber visto la carta. Intentará demostrar que soy inestable, quizá incluso que no soy apta para ser madre. El tono de Gustavo se volvió sombrío. Entonces debe mantener un perfil bajo. Los observadores del fideicomiso están vigilando. Si la ven como una persona volátil, el consejo podría congelar su reclamación. Un pesado silencio se instaló. Sofía miró a Elena, con el miedo retorciéndole el estómago. Así que si me derrumbo, lloro o incluso me enfado en público, podría perderlo todo. Exactamente, dijo Gustavo. Debe mostrar fortaleza. Y una cosa más. Necesitará una evaluación profesional de su bienestar. Puedo recomendar a alguien discreto. Elena tomó notas. Nos encargaremos de esto. Solo necesita tiempo y espacio. Pero antes de que Gustavo colgara, su tono se suavizó. Señorita Herrera, su madre creía que usted se levantaría cuando todos esperaran que cayera. No deje que tengan razón sobre usted. La línea quedó en silencio. Sofía miró por la ventana. Los taxis blancos pasaban junto a los escaparates de Dior y Cartier. El mundo se movía como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo había cambiado. Elena le tocó el hombro. Lucharemos con inteligencia, Sofía. Pero primero, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Un lugar donde nadie pueda encontrarte. Afuera, al otro lado de la calle, un hombre con un abrigo gris bajó la cámara de su teléfono y se alejó, murmurando a su auricular. Fase 2 confirmada. Envíalo a Mateo. Y así, Sofía se dio cuenta de que no había escapado. El juego no había hecho más que empezar. Cuando el anochecer cayó sobre Madrid, la ciudad se convirtió en un río de faros. Elena conducía su Mercedes clase S negro por el paseo de la Castellana, mirando a Sofía a través del parabrisas manchado de lluvia. Sofía iba en silencio, con una mano acunando su vientre y la otra agarrando un pañuelo arrugado. «Necesitas descansar», Sofía dijo Elena en voz baja. «Iremos a mi apartamento esta noche. Es más seguro». Sofía asintió, mirando por la ventanilla. El letrero brillante de Cartier se reflejaba en el cristal, recordándole las promesas de Mateo. La pulsera de diamantes que una vez le regaló por ser paciente. Ahora esa misma pulsera estaba empeñada en una tienda del centro para pagar sus facturas médicas. Su móvil vibró. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. ¿Crees que puedes esconderte? No eres apta para criar a mi hijo. Se le oprimió el pecho. Elena lo sabe. Los nudillos de Elena se pusieron blancos sobre el volante. Ignóralo. Está tratando de llevarte al límite. Ya oíste lo que dijo el señor Salas. Están observando. No puedes mostrar debilidad. Sofía apretó la mano contra su estómago. Lo estoy intentando, pero de repente, jadeó. Elena, el bebé. El coche dio una sacudida cuando Elena pisó el freno. Sofía. Sofía se dobló, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Algo va mal. El estómago... ¡Oh, Dios! Los instintos de Elena se activaron. Se detuvo en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando, y marcó el 112. Mujer embarazada, 30 semanas, dolor intenso, posible parto prematuro. Castellana con Goya. ¡Rápido! La lluvia arreció, ahogando su voz. En cuestión de minutos, la sirena de una ambulancia cortó la tormenta. Los sanitarios salieron corriendo y subieron a Sofía a una camilla. Su visión se volvió borrosa por el dolor y las luces. Elena subió a su lado,
agarrándole la mano. Mientras la ambulancia corría por las calles, Sofía susurró: Elena, si pasa algo, prométeme que los protegerás. No te atrevas a hablar así, dijo Elena con fiereza. Estarás bien. El móvil de Sofía vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Quizá el mundo estaría mejor sin ti. El rostro de Elena perdió el color. Es un psicópata. Es un... Pero antes de que pudiera terminar, un chirrido rasgó el aire. La ambulancia se sacudió violentamente cuando otro coche se desvió hacia su carril. El metal gritó contra el metal. Sofía fue lanzada de lado. Elena se golpeó el hombro contra la pared. Las sirenas se apagaron a medio aullido. Humo. Cristales. Silencio. Cuando Sofía abrió los ojos, estaba boca abajo, todavía atada. El sanitario gemía a su lado, inconsciente. La voz de Elena resonaba débilmente desde algún lugar fuera. ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! A través de la puerta destrozada, Sofía vio a un hombre de pie bajo la lluvia, con una capucha negra que le ocultaba el rostro. La miró fijamente antes de desaparecer en un callejón. Momentos después, otro coche se detuvo bruscamente. Un hombre alto con un abrigo oscuro saltó, gritando a los servicios de emergencia que llegaban. Su voz era tranquila, autoritaria. «Traigan la camilla. Con cuidado, está embarazada». Sofía intentó enfocar. El hombre se acercó. Sus ojos, grises y firmes, se encontraron con los de ella. «Vas a estar bien. Yo me encargo». Su visión se desvaneció mientras oía a Elena decir: «Ese es Alejandro Vega, el inversor multimillonario. Estaba justo detrás de nosotros. Lo vio todo». La voz de Alejandro fue lo último que oyó antes de perder el conocimiento. Ella no va a morir esta noche. Pero mientras se desmayaba, los sanitarios descubrieron el latiguillo del freno de la ambulancia, limpiamente cortado. No fue un accidente. Fue una advertencia. Lo siguiente que Sofía sintió fue la cegadora luz blanca de urgencias y el sonido de su propio monitor cardíaco acelerado. El olor a antiséptico le quemaba la garganta. Intentó moverse, pero el dolor le desgarró el abdomen. Alguien le apretó suavemente los hombros para que se recostara. «Tranquila, señorita Herrera», dijo una enfermera. «Ha tenido un accidente. Está en la clínica Ruber Internacional. Tiene que mantener la calma por los bebés». «¿Bebés?». La palabra resonó en su neblina. «Los bebés», susurró. Elena apareció a su lado, con un brazo en cabestrillo, los ojos rojos pero viva. «Están tratando de mantenerlos dentro unas semanas más». «Sofía, solo respira». La expresión del médico tras la mascarilla era sombría. «No podemos esperar. Su placenta se ha roto. Preparen una cesárea de emergencia». La habitación estalló en movimiento. Enfermeras empujando bandejas, luces parpadeando, un monitor pitando como un despertador para la supervivencia. Elena apretó la mano de Sofía. «Estaré aquí mismo, ¿vale? No estás sola». Sofía asintió débilmente, su voz temblorosa. «Si nacen prematuros, ¿sobrevivirán?». El médico no respondió. Momentos después, la llevaron rápidamente al quirófano, rodeada de paredes estériles y luces de neón zumbando. El anestesista se inclinó sobre ella. «Respire hondo, señora Soler». «No, Soler», susurró, con los ojos parpadeando. «Herrera». Una leve sonrisa apareció bajo su mascarilla. «Herrera, entonces, ya está a salvo». A través de la bruma del dolor y la medicación, Sofía oyó la voz del médico. «El primero está coronando. Lista. Empuje». Un pequeño llanto atravesó el aire. Luego otro, y uno más. 3 llantos superpuestos, desiguales, pero vivos. El sonido llenó la estéril habitación con algo más grande que la esperanza. Las enfermeras murmuraron. «Trillizos, todos respirando». Sofía sollozó de alivio. «Mis bebés, están vivos». Uno de los médicos se volvió hacia alguien en la puerta. «Necesitaremos apoyo de la UCI neonatal de inmediato». Fue entonces cuando lo vio. Alejandro Vega, el hombre del accidente. Su abrigo de sastre estaba empapado por la lluvia. Sus ojos grises fijos en ella con preocupación. «No soy familia», le dijo a la enfermera. «Pero cubro todos sus gastos médicos. Asegúrese de que tenga la mejor atención que este hospital pueda ofrecer». La enfermera dudó. «Señor, eso es». «He dicho todos los gastos», repitió Alejandro. Su tono tranquilo pero absoluto. Mientras Sofía entraba y salía de la conciencia, lo vio sacar una elegante tarjeta negra y dársela al personal. Luego su mirada se suavizó al mirarla. «Ya está a salvo, señorita Herrera. Lo ha conseguido». Cuando despertó de nuevo horas después, la tormenta había pasado. La ciudad brillaba plateada bajo el horizonte. Elena dormía en la silla del rincón junto a la cama de Sofía. Alejandro estaba de pie, mirando a través del cristal de la nursery, donde 3 pequeñas incubadoras brillaban bajo luces azul pálido.
Sofía susurró. ¿Son tan pequeños? Alejandro se giró. Pequeños pero fuertes, como su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por salvarnos. Él se encogió de hombros ligeramente. Usted habría hecho lo mismo por otra persona, luego su tono se volvió serio. Pero Sofía, esa ambulancia, los frenos estaban cortados. La policía encontró pruebas claras de manipulación. Se le cortó la respiración. ¿Quiere decir? Él asintió. Alguien quería asegurarse de que usted nunca llegara viva a ese hospital. Un silencio tenso y eléctrico se extendió entre ellos. El zumbido de las incubadoras era el único sonido. La mano de Sofía tembló mientras se acercaba al cristal que la separaba de sus hijos. Entonces, sean quienes sean, dijo en voz baja, acaban de fracasar. Pero fuera de ese mismo hospital, un hombre con una capucha negra observaba bajo la lluvia y susurraba a su teléfono. Ha sobrevivido. Comienza la fase 3. 3 semanas después del accidente, la nieve cubría Madrid como el propio silencio. Sofía estaba sentada junto a la ventana del hospital, su cuerpo aún débil, los ojos fijos en las luces de la ciudad que brillaban más allá del cristal. Sus trillizos, Ava, Jack y Noah, dormían en la unidad de neonatos, pequeños pero más fuertes cada día. Tocó la pulsera de cristal que llevaba en la muñeca con sus nombres. Elena entró, ya sin el cabestrillo, sosteniendo una elegante carpeta. ¿Estás lista para esto? Sofía suspiró. ¿Si es otra factura del hospital? No, Elena sonrió levemente. No lo es. Es la reunión que el señor Salas programó. Viene aquí con el administrador del fideicomiso. ¿Administrador? Sí, dijo Elena. Aparentemente, la herencia no es tan simple como cobrar un cheque. Está ligada a un fideicomiso corporativo, Herrera Holdings. Antes de que Sofía pudiera procesarlo, la puerta se abrió. Gustavo Salas entró. Pelo canoso, abrigo azul marino a medida, la postura de un hombre que había guardado secretos durante demasiado tiempo. Detrás de él había otro hombre, alto, traje impecable, familiares ojos grises. Alejandro. Señor Vega. Sofía parpadeó. ¿Qué hace usted? Gustavo sonrió educadamente. Ah, veo que ya se conocen. El señor Vega no es solo el hombre que la salvó. También es uno de los administradores del patrimonio de su madre. El aire se aquietó. Los dedos de Sofía se apretaron en la manta. ¿Usted es qué? Alejandro pareció incómodo. No se lo dije porque no era el momento adecuado. Fui nombrado hace años para supervisar ciertas condiciones del fideicomiso. Su madre me eligió cuando trabajé con su fundación. Dijo que si algo le pasaba, quería a alguien que entendiera de integridad, no de codicia. Gustavo dejó la carpeta en el regazo de Sofía. Su madre, Margarita Herrera, dejó acciones de control en Herrera Holdings, varias propiedades en el barrio de Salamanca y un fondo de inversión a largo plazo valorado en aproximadamente 50 millones de euros. A Sofía se le cortó la respiración. Eso es imposible. Ella vivía tan modestamente. Lo ocultó, dijo Gustavo en voz baja. Quería que usted creciera con humildad. La herencia se activa solo si vive con independencia y claridad moral, cualidades que su madre admiraba. Alejandro añadió. Ella diseñó esto para protegerla. Pero Sofía, hay algo que debes saber. Gustavo se aclaró la garganta. El consejo revisó la prensa reciente. Están preocupados. Fotos de usted saliendo del juzgado llorando. Historias sobre inestabilidad. Eso podría poner en peligro su calificación. Elena frunció el ceño. Eso es injusto. Ha pasado por un trauma. Es la condición, dijo Gustavo. La percepción pública importa. Hasta que demuestre plena estabilidad y tutela, los activos permanecerán bloqueados. Sofía miró el horizonte, la furia mezclándose con el dolor. Así que el hombre que me humilló ahora podría costarme el legado de mi madre. La voz de Alejandro fue suave. No si se mantiene tranquila y estratégica. Deje que él piense que está rota mientras usted se reconstruye en silencio. Elena se inclinó. Estableceremos un plan de contención. Yo gestionaré el papeleo bajo protección legal. Alejandro puede encargarse de las relaciones con el fideicomiso. Sofía dudó, luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero si este fideicomiso es el último deseo de mi madre, no dejaré que Mateo lo destruya también. Gustavo sonrió. Bien. Porque señorita Herrera tiene más aliados de los que se imagina. Antes de irse, Alejandro le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado colgante de plata, grabado con una sola palabra. Coraje. Ella compró eso para usted antes de fallecer, dijo Alejandro. Se suponía que debía dárselo cuando estuviera lista. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No me siento lista para nada. No tiene por qué, respondió Alejandro. Solo tiene que empezar. Pero mientras se iban,
Gustavo recibió un correo electrónico encriptado en su teléfono. Mateo Soler había presentado una moción judicial alegando que la inestabilidad mental de Sofía ponía en peligro a los trillizos. La guerra había comenzado oficialmente. El invierno se desvaneció lentamente en una primavera suave y pálida. 3 meses después del hospital, Sofía se encontró en el porche de una villa de cedro en la Costa Brava, una de las propiedades más pequeñas del fideicomiso de su madre. Las olas rompían suavemente más allá de las dunas, el aire lleno de olor a sal y pino. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, había silencio. Por dentro, la villa no se parecía en nada a su antigua vida con Mateo. Sin suelos de mármol, sin perfección estéril, solo vigas de madera, cortinas de lino pálido y una chimenea crepitando junto a una mecedora donde 3 Moisés estaban en fila. Ava, Jack y Noah dormían profundamente, cada uno con un gorrito de punto que Elena había encargado por internet. Elena, ocupada deshaciendo la compra, sonrió. Te he abastecido. Pañales, leche de fórmula, toallitas y café descafeinado. Sé cómo te gusta. Sofía logró sonreír. No deberías haber hecho todo esto. ¿Bromeas? Verte resurgir es mi venganza favorita. Rieron en voz baja. Se sentía casi normal. Pero cuando Elena se fue esa tarde, Sofía notó un todoterreno negro aparcado cerca de las dunas. Se quedó allí casi 1 hora antes de desaparecer. Esa noche, cuando los bebés finalmente durmieron, Sofía se acurrucó en el sofá con su libro electrónico, leyendo Hábitos Atómicos. Subrayó una cita. Cada acción que tomas es un voto por el tipo de persona que deseas ser. Se susurró a sí misma. Entonces voto por ser fuerte. Los días se convirtieron en semanas. Cada amanecer traía un nuevo ritmo. Alimentar, sacar gases, escribir en un diario. Registraba cada detalle. La pequeña risa de Ava, las patadas tercas de Jack, la tranquila curiosidad de Noah. La curación llegaba en pequeñas dosis, como la marea reclamando la arena. Alejandro la visitaba cada pocos días, trayendo provisiones y consejos. Una tarde llegó con una carpeta Mont Blanc y una sonrisa amable. La auditoría del fideicomiso ha sido aprobada, dijo. Estás oficialmente autorizada para la gestión independiente. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que puedo empezar a tomar decisiones? Él asintió. Dentro de unos límites. Puedes controlar los proyectos públicos de Herrera Holdings. Demostrará tu capacidad. Sofía dudó. Mateo no se detendrá, ¿verdad? La expresión de Alejandro se oscureció. Está presentando más mociones. Alega que eres emocionalmente incapaz y que te has inventado la herencia. Sintió que se le oprimía el pecho. ¿Inventado? ¿Cuán bajo puede caer? Más bajo de lo que imaginas, dijo Alejandro en voz baja. Pero tienes algo que él nunca volverá a tener. La simpatía del público. Esa tarde se quedaron fuera viendo la puesta de sol. El cielo ardía con tonos rosas y dorados, reflejándose en el cristal del Mercedes de Alejandro. Él la miró, el viento levantando su pelo. Me recuerdas a mi esposa, dijo en voz baja. No porque te parezcas a ella, sino porque te negaste a romperte. Sofía bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Debe haber tenido suerte. No, dijo él. El afortunado fui yo. Sus miradas se encontraron, deteniéndose lo suficiente como para sentir algo tácito. No era romance todavía, sino reconocimiento. 2 almas marcadas por la pérdida. Más tarde esa noche, mientras la casa dormía, Sofía se sentó junto a la ventana con su portátil, redactando planes para reabrir la fundación benéfica de su madre. Su reflejo en el cristal parecía más tranquilo, más sabio, renacido. Pero entonces la luz parpadeó. 1, 2 veces. Las luces se apagaron. Se quedó helada, el corazón martilleando. Desde fuera llegó un leve zumbido de motor. A través de la cortina vio unos faros. El mismo todoterreno negro aparcado junto a las dunas. Una sombra salió, caminando hacia la casa. Cogió su teléfono susurrando. «Elena, hay alguien fuera». La llamada no se conectó. Sin cobertura, solo el viento y su corazón palpitante. Y mientras buscaba lo más cercano, un monitor de bebé, una luz roja parpadeó en el dispositivo que no había estado allí antes. Alguien ya la estaba observando desde dentro. La mañana después del apagón, Sofía se despertó con el leve llanto de sus bebés y el olor a sal en el aire. La electricidad había vuelto, pero el recuerdo de esa sombra fuera no la había abandonado. Cada crujido de la vieja villa la ponía en tensión. Para cuando Elena llegó con la compra, los nervios de Sofía estaban al límite. Anoche había alguien ahí fuera, dijo Sofía paseando. Volví a ver faros cerca de las dunas. Elena frunció el ceño. Llamaré a la seguridad local. No deberías estar sola aquí, Sofía. No puedo irme ahora, dijo Sofía, meciendo al pequeño Noah. Si huyo cada vez que tengo miedo, Mateo gana.
Antes de que Elena pudiera responder, una voz profunda llegó desde la puerta. No tienes que huir. Se giraron y vieron a Alejandro Vega de pie, con un abrigo de lana del que se derretía la nieve. El todoterreno que viste era el mío. Estaba revisando la propiedad después de recibir una extraña llamada de Gustavo Salas. Alguien intentó acceder de nuevo a los archivos de tu fideicomiso. Elena suspiró aliviada. Nos has dado un susto de muerte, Alejandro. Él sonrió levemente. Lo siento. No quise llamar por si tu teléfono estaba comprometido. Sofía levantó la vista. ¿Comprometido? Alejandro asintió, sacando un portátil delgado de su maletín. Tu monitor de bebé estaba transmitiendo a través de una IP externa. Alguien plantó una señal dentro. No es casualidad. Sofía se sintió mareada. ¿Así que alguien estaba observando a mis bebés? Sí, dijo Alejandro en voz baja. Pero no solo querían asustarte, querían reunir pruebas. Quizá para hacerte pasar por paranoica o inestable. Es un juego psicológico. Elena apretó la mandíbula. El equipo de Mateo, otra vez. El tono de Alejandro se endureció. Entonces lucharemos con más inteligencia. Tengo un amigo, experto en ciberseguridad, ex policía nacional. Puede rastrear el origen de esta señal. Hasta entonces, estás bajo mi cobertura de seguridad. Sofía parpadeó. No puedo permitir que hagas eso. Ya has hecho suficiente. No te lo he pedido, replicó él. Lo hago porque no puedo ver cómo destruye a otra buena persona. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Por un momento ninguno habló. Afuera, el mar rugía, las olas rompiendo como truenos lejanos. Más tarde ese día, el amigo de Alejandro, un hombre enjuto llamado Nico, llegó con su equipo. Se movió por la casa en silencio, escaneando cada dispositivo. La señal provenía de un router satelital escondido bajo el suelo de la nursery y dijo: «Es sofisticado. Alguien profesional lo instaló». Sofía se sentó de golpe. «¿Profesional cómo?». Nico la miró a los ojos. «Como vigilancia corporativa, no paparazzi. Alguien con dinero». «El dinero de Mateo Soler», murmuró Elena. Alejandro exhaló lentamente. «Presentaremos una denuncia, pero primero los desconectaremos». Esa noche, Alejandro instaló una nueva red encriptada. Sofía lo observaba trabajar junto al fuego parpadeante de la chimenea. Su concentración, su calma, su presencia tranquila, todo se sentía desconcertantemente seguro. «¿Por qué me ayudas, de verdad?», preguntó finalmente. Él levantó la vista, el resplandor del fuego suavizando su rostro. «Porque he estado donde tú estás. Una vez lo perdí todo. Mi esposa, mi paz. Alguien mintió y el mundo lo creyó. Nadie merece ahogarse solo». Ella tragó saliva. «Gracias». Él sonrió ligeramente. «No me des las gracias todavía. Esto no ha terminado». El sonido del viento llenó el espacio entre ellos. Un bebé se removió, un suave sonido llenando el cálido aire. Por primera vez en meses, Sofía sintió algo que no se había atrevido a sentir. Confianza. Horas después, mucho después de que Alejandro se fuera, Sofía estaba en la ventana sosteniendo a Noah. Las estrellas sobre la Costa Brava brillaban débilmente. Entonces, al otro lado de las dunas vio una pequeña luz parpadear 2 veces, como una señal codificada. Se le heló la sangre. Susurró: «Alejandro, por favor, dime que eres tú». Pero a kilómetros de distancia, en Madrid, Mateo sonreía a la pantalla de su teléfono mientras una transmisión en vivo se reconectaba. Su villa, visible de nuevo a través de una nueva cámara oculta. La fase 4 acababa de comenzar. A principios de verano, la Costa Brava brillaba bajo el sol. La brisa del mar traía una tranquila promesa de renovación, pero Sofía Herrera ya no confiaba en la calma. Había pasado semanas reconstruyendo cortafuegos en sus dispositivos, muros legales alrededor de sus hijos. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado en algo más afilado. Determinación. Esa mañana, Alejandro llegó con una carpeta azul marino bajo el brazo. «Tienes la autorización», dijo, dejándola sobre la mesa de madera. «El Consejo del Fideicomiso ha aprobado tus derechos de gestión provisional para Herrera Holdings. Es hora de recuperar tu nombre». Sofía parpadeó. «¿Quieres decir que realmente puedo dirigir una parte de la empresa?». Él asintió. «No toda todavía, pero supervisarás los proyectos comunitarios y las relaciones públicas. Demostrará tu estabilidad al Consejo y al mundo». Elena, uniéndose por videollamada, aplaudió. «Este es tu arco de regreso, cariño. Hagámoslo cinematográfico». Sofía sonrió por primera vez en días. «¿Por dónde empiezo?». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Estableceremos un espacio de oficina en el centro. Mi empresa puede prestarte personal hasta que contrates al tuyo. Simplemente mantente visible, serena, profesional. Deja que Mateo te subestime». 3 días después,
Sofía entraba por las puertas giratorias de un rascacielos de Madrid, vestida con un traje color crema y tacones bajos. El vestíbulo relucía con mármol y luz. No era solo un edificio, era el legado de su madre reclamado. Tomó el ascensor hasta la planta 32. El corazón acelerado mientras las puertas se abrían a una oficina con paredes de cristal y vistas panorámicas de la ciudad. Una joven asistente le entregó una pluma Montblanc. Señorita Herrera, los contratos para la renovación de la sede de Gran Vía están listos para su firma. Señorita Herrera, el nombre se sentía poderoso de nuevo. Firmó, firme y segura. A mediodía, Alejandro pasó a ver cómo progresaba. ¿Cómo te sientes? Ella sonrió levemente. Como respirar después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua, pasaron la tarde revisando propuestas, sus cabezas inclinadas sobre hojas de cálculo brillantes en las pantallas de los MacBook. Afuera, el horizonte se extendía, infinito y brillante. Pero justo cuando Sofía empezaba a creer que las cosas estaban mejorando, llegó la llamada de Elena, con la voz tensa. Tenemos un problema. Mateo ha solicitado la custodia compartida y ha pedido al tribunal que evalúe tu salud mental. Afirma que tienes delirios, que te inventaste la vigilancia. El pulso de Sofía se disparó. Está loco. Tenemos pruebas. Las pruebas no importan si la opinión pública se vuelve en tu contra, interrumpió Elena. Ha contratado una agencia de relaciones públicas. Ya están filtrando historias a los blogs de cotilleos sobre tus crisis emocionales. La mandíbula de Alejandro se tensó. Entonces contraatacaremos con más inteligencia. Hechos, no indignación. Esa noche, Sofía estaba en la ventana de su oficina, mientras Madrid brillaba abajo. Recordó las palabras de Mateo en la vista del divorcio. Nadie te creerá. Ahora tenía que demostrar que se equivocaba. Empezó a redactar su propio comunicado de prensa. Nada defensivo, nada emocional, solo la verdad. Una madre reclamando su nombre. Adjuntó fotos de sus planes de relanzamiento de la fundación, pruebas de su trabajo, sus informes médicos que confirmaban su salud. Elena revisó el borrador y dijo en voz baja: esto no es solo control de daños, es redención. Horas después, la publicación se hizo en la cuenta verificada de Herrera Holdings. En minutos, se convirtió en tendencia. Miles de comentarios llegaron. Mujeres animándola, compartiendo historias de su propia resiliencia. Sofía se recostó, con el corazón palpitante. Por primera vez, Mateo no controlaba la narrativa. Pero a las 2 de la madrugada, una notificación sonó en su teléfono. Un nuevo correo electrónico. Asunto. No puedes ser más lista que yo, Sofía. Adjunta había una sola foto, una imagen granulada de una cámara de seguridad en la que aparecía sosteniendo la mano de Alejandro en la oficina. Se le hizo un nudo en la garganta. Debajo de la imagen, una línea la fulminaba con la mirada. Nos vemos en el juzgado, cariño. Y mientras miraba la pantalla, las luces de la ciudad parpadearon. Como si el propio Madrid le estuviera advirtiendo que su ascenso acababa de entrar en terreno peligroso. A mediados de julio, el calor de Madrid se sentía sofocante. Cada titular de los kioscos parecía gritar su nombre. Sofía Herrera, madre inestable. El multimillonario Alejandro Vega. Su nueva llama, caridad o tapadera. Mateo lo había conseguido. Había envenenado a la opinión pública contra ella con mentiras pulidas y cotilleos pagados. Dentro de su oficina, Sofía estaba paralizada frente a una pared de pantallas brillantes. La directora de Relaciones Públicas de Alejandro, una mujer serena llamada Marisa, pasaba diapositivas. Te está presentando como emocionalmente errática. Afirma que estás gastando fondos del fideicomiso en vacaciones de lujo y filtrando fotos tuyas con Alejandro. La voz de Sofía tembló. Pero si ni siquiera he salido de Madrid. Eso no importa, dijo Marisa. La gente no cree en los hechos. Creen en las historias, especialmente en las trágicas con villanos a los que puedan odiar. Ahora mismo, tú eres su villana. Elena entró furiosa, agitando una carpeta. Tengo la orden de evaluación de la custodia. El juez quiere revisar tu aptitud como madre. Mateo está presionando para obtener visitas supervisadas. Ha pasado a la ofensiva total. Alejandro estaba en un rincón, en silencio, con la mandíbula apretada. Finalmente, dijo. Entonces les mostraremos quién es realmente Sofía Herrera. Se volvió hacia Marisa. Consigue un espacio en los medios, una entrevista en directo, una cadena nacional, ni prensa rosa, ni cotilleos. Sofía parpadeó. ¿Quieres que salga en la televisión? Sí, dijo Alejandro con firmeza. Cuenta tu historia. No a través de abogados, sino con tu propia voz. Has estado escondiéndote, dejando que él te defina. Es hora de reclamar la narrativa.
La idea la aterrorizaba. Pero al día siguiente, estaba bajo las luces del estudio, con el corazón acelerado, mientras los maquilladores le aplicaban polvos en las manos temblorosas. El productor susurró. Salimos en directo en 60 segundos. Frente a ella se sentaba la presentadora de La Mañana, un programa visto por millones. La presentadora sonrió con simpatía. Sofía, gracias por ser lo suficientemente valiente como para venir hoy aquí. España ha oído muchas historias sobre ti. Algunas crueles, otras increíbles. ¿Cuál es la verdad? Sofía respiró hondo. La verdad es que no soy perfecta. Lloré cuando firmé esos papeles de divorcio. Me rompí cuando pensé que perdería a mis bebés. Pero la debilidad no es locura, es humanidad. La presentadora se inclinó. ¿Y qué hay de tu relación con Alejandro Vega? Sofía miró directamente a la cámara. Me salvó la vida, literalmente. Pero él no es mi historia. Mi historia es la supervivencia. Mi historia son 3 bebés nacidos prematuramente que me enseñaron lo que es la verdadera fuerza. El estudio quedó en silencio. Incluso el equipo se detuvo. Sofía continuó, con la voz firme ahora. Si la gente quiere llamarme inestable porque me niego a dejar que mi exmarido me destruya, que así sea. Pero la única etiqueta que me importa es la de madre. Un aplauso estalló en el estudio. El segmento se emitió esa tarde y explotó en Internet. Justicia para Sofía se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Influencers, madres e incluso periodistas se unieron a su causa. De vuelta en su oficina esa noche, Elena irrumpió, sin aliento. Lo has conseguido. La marea está cambiando. Incluso el despacho del juez está reconsiderando la revisión de la custodia. Sofía sonrió levemente, con los ojos llenos de lágrimas. Quizá la verdad todavía importa. Pero justo cuando la esperanza florecía, Marisa entró corriendo, pálida. Tenemos un problema. Puso una tableta sobre la mesa que mostraba documentos filtrados con el sello de confidencial. Esto acaba de hacerse público. Muestran grandes transferencias de fondos de Herrera Holdings a la firma de Alejandro Vega, con fecha del mes pasado. El corazón de Sofía se detuvo. Esas eran para las mejoras de seguridad de la fundación. Lo sé, dijo Alejandro sombríamente. Pero fuera de contexto, parece fraude. Y Mateo acaba de compartirlo en su cuenta verificada con el pie de foto. Está robando del fideicomiso de su madre para pagar a su amante. Elena maldijo en voz baja. Te está incriminando de nuevo. Sofía miró la pantalla brillante. Todo ese progreso, toda esa verdad estaba a punto de desmoronarse bajo una mentira más. Y en algún lugar de Madrid, Mateo Soler levantó un vaso de whisky, viendo la repetición de su entrevista en directo en su teléfono. Bonito discurso, cariño, murmuró. Veamos cómo te quiere el mundo mañana. El otoño barrió Madrid con vientos afilados y hojas doradas que caían por la Castellana. Después de meses de caos, Sofía Herrera fue invitada a la gala benéfica anual Niños del Mañana, el mismo evento que Mateo y su amante perfecta para las relaciones públicas, Julia, copresidían este año. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Elena golpeó la invitación sobre el escritorio de Sofía. Esto es un cebo. Lo sé, dijo Sofía con calma, dando la vuelta a la tarjeta. Pero también es un escenario. Si me quedo en silencio, soy el fantasma de su historia. Si aparezco, soy el titular. Alejandro se cruzó de brazos. ¿Entiendes a lo que te enfrentas? Intentará humillarte en público. Sofía levantó la vista. Sus ojos ya no eran suaves, sino firmes. Entonces dejaré que lo intente. Esa noche, el Hotel Ritz brillaba como oro líquido bajo los candelabros. Los paparazzi se alineaban en la alfombra roja. Invitados en Dior y Versace pasaban ante los flashes de las cámaras. Y entonces, un silencio. Llegó Sofía. Llevaba un sencillo vestido blanco roto. Sin diamantes, sin purpurina, solo gracia. El pelo recogido, maquillaje sutil, su presencia radiante. Todos los objetivos se volvieron hacia ella. «Señorita Herrera, ¿es cierto que robó fondos?», gritó un periodista. Sofía sonrió amablemente. La verdad ya ha sobrevivido a mentiras peores. Dentro del salón de baile había un mar de copas de champán y susurros. Mateo estaba cerca del escenario principal, esmoquín impecable, Julia aferrada a su brazo como un accesorio. Cuando vio a Sofía, su sonrisa burlona vaciló por una fracción de segundo. «Vaya», dijo cuando ella se acercó. «No esperaba que mostraras la cara por aquí, querida». Ella le sostuvo la mirada fríamente. «Todavía me subestimas». Julia intervino, su voz dulce y venenosa. «Cuidado, Mateo. Podría retransmitir esto en directo y volver a llorar». Sofía sonrió levemente. «Oh, Julia, no te preocupes. Guardo mis lágrimas para la gente con alma». Alejandro apareció a su lado, ofreciéndole el brazo.
La energía de la sala cambió. Los fotógrafos dispararon como locos. ¿Vamos?, preguntó él. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Crees que exhibirte con otro hombre te hace inocente? El tono de Alejandro fue tranquilo pero afilado como una navaja. No, pero la hace intocable. La banda empezó a tocar. Mientras Sofía salía a la pista de baile con Alejandro, la multitud se apartó. Las cámaras capturaron cada uno de sus movimientos. Elegancia envuelta en desafío. A mitad de la noche, el presentador tomó el micrófono. Esta noche honramos a aquellos que reconstruyen la esperanza para los niños necesitados. Señorita Sofía Herrera, ¿nos haría el honor de presentar el discurso principal? La sonrisa de Mateo regresó. Oh, esto va a ser bueno. Sofía caminó hacia el podio bajo un foco. El salón de baile quedó en silencio. Cuando empecé a reconstruir la Fundación Herrera comenzó, la gente decía que no era apta. Demasiado emocional, demasiado rota. Pero quizá la gente rota entiende la necesidad mejor que nadie. Esta noche, no estoy aquí para demostrar mi valía. Estoy aquí para honrar a aquellos que nunca se rindieron, incluso cuando el mundo los llamó indignos. Un aplauso recorrió la sala. La expresión de Mateo se endureció. Entonces, como si el destino lo hubiera planeado, Elena apareció cerca de la parte de atrás, teléfono en mano, susurrando urgentemente a Alejandro. Acababa de recibir algo, un correo electrónico de un remitente anónimo, un archivo. Alejandro lo escaneó y se quedó helado. Se inclinó hacia Sofía mientras ella bajaba del podio. Lo tenemos, susurró. ¿El qué?, respiró ella. Las transferencias que Mateo usó para incriminarte han sido rastreadas hasta su propia cuenta en el extranjero. Él las envió. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás seguro? Elena asintió desde el otro lado de la sala. Positivo. Tenemos pruebas digitales. Sofía se enderezó, con el corazón palpitante. La noche acababa de dar un vuelco. Mateo, ajeno a todo, levantó su copa hacia ella burlonamente. Por las segundas oportunidades, cariño. Ella sonrió fríamente. Por las últimas. Y mientras las cámaras destellaban, Sofía supo que esto no era solo una gala. Era su campo de batalla. Mañana, los mismos titulares que la crucificaron lo enterrarían a él. La gala debería haber terminado en triunfo. El discurso de Sofía había conmovido a los donantes hasta las lágrimas, y el susurro de Alejandro, «Lo tenemos», resonaba como una promesa de justicia, pero el destino cruel y teatral no había terminado de ponerla a prueba. Cuando comenzó el servicio de la cena, Mateo Soler subió al escenario sin ser invitado. Su esmoquín brillaba bajo los candelabros, la confianza goteando de cada palabra. «Damas y caballeros», dijo, micrófono en mano. «Antes de celebrar la noche, me gustaría corregir un pequeño malentendido sobre la mujer a la que todos acabamos de aplaudir». La multitud se aquietó. Sofía se quedó helada a medio paso. Mateo sonrió como un político. «Muchos de ustedes han leído los artículos, han visto las pruebas. Grandes sumas desaparecidas de la fundación de su madre, canalizadas directamente a la empresa del señor Alejandro Vega. Una historia de amor bastante moderna, ¿no es así? Trágica, escandalosa y rentable». Un murmullo recorrió el salón. Las cámaras destellaron. Julia, radiante de presunción, observaba desde su mesa, removiendo su champán. Sofía sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Alejandro se levantó al instante. «Siéntate, Mateo. Ya has dicho suficiente». Mateo sonrió con suficiencia. «No juegues al héroe, Alejandro. Ambos sabemos que esta mujer os ha estado manipulando a ti y al sistema desde el primer día. Mírala. Iluminación perfecta. Lágrimas perfectas. Una farsante nacida para la compasión». El público observaba, cautivado por la crueldad. Sofía dio un paso adelante. Su voz, suave pero firme, cortó el ruido. «Tienes razón, Mateo. Lloré. Lloré cuando llamaste a nuestro hijo nonato un error. Lloré cuando congelaste mis cuentas y me dejaste sin nada. Pero esta noche levantó la barbilla, he terminado de llorar por ti». Jadeos recorrieron la multitud. Mateo abrió la boca, pero ella continuó. Más fuerte ahora. «Hablas de historias de amor. Aquí está la verdad. No me perdiste porque fuera débil. Me perdiste porque finalmente vi cómo es la fuerza». La sala estalló en aplausos. Incluso algunos de los socios de Mateo se apartaron, incómodos. Pero Mateo no había terminado. «Discurso conmovedor», Sofía se burló. «Casi hace que la gente olvide que el fideicomiso de tu madre financió ese ático en el que te escondes». Alejandro se acercó. «Ese ático fue transferido legalmente bajo el patrimonio de los Herrera». «Claro», interrumpió Mateo. «Quizá también sedujo al administrador».
Las palabras resonaron como un trueno. El público jadeó. Las cámaras se centraron en el rostro de Sofía, su compostura vacilando, pero solo por un instante. Los puños de Alejandro se apretaron, pero ella le tocó el brazo. No dijo en voz baja, no va a arrastrarme al barro. Se volvió hacia Mateo, su voz tranquila, casi compasiva. Sigues usando mi dolor como entretenimiento, Mateo. Pero la diferencia entre tú y yo me curo. Tú actúas. Por un momento, el silencio fue denso. Luego el presentador, sudoroso y nervioso, recuperó el micrófono. Gracias, señor Soler, pero volveremos a nuestro programa. La sonrisa burlona de Mateo vaciló. El aplauso que siguió no fue para él, fue para ella. Elena se acercó corriendo, teléfono en mano, susurrando urgentemente. Sofía, los datos. Gustavo y yo hemos rastreado las transferencias. Está hecho. Mañana por la mañana, la prensa lo tendrá todo. Sofía exhaló temblorosamente. Entonces, esta noche, puede tener su momento. Mientras salía del salón, los flashes la siguieron, pero esta vez no con burla. Los periodistas la llamaban por su nombre, con voces diferentes ahora, casi reverentes. Afuera, el aire frío le mordió las mejillas. Alejandro la alcanzó en las escaleras del Ritz. Lo has manejado como la realeza, dijo en voz baja. Ella sonrió levemente. No, como una mujer que por fin ha dejado de sangrar. Pero arriba, mientras Mateo se servía otra copa, su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Los archivos están comprometidos. Ella lo tiene todo. El vaso se le resbaló de la mano, rompiéndose como el imperio que pensó que nunca caería. La mañana después de la gala, Madrid bullía de susurros. Todos los medios de comunicación repetían la humillación de Mateo. Todos los programas de entrevistas analizaban la tranquila determinación de Sofía. Pero mientras el mundo especulaba, Sofía y Elena ya estaban 2 pasos por delante, enterradas en pruebas dentro del despacho de Elena en la Milla de Oro. Pilas de correos electrónicos impresos, transferencias bancarias y memorandos internos cubrían la mesa de roble. El zumbido de la ciudad apenas llegaba hasta ellas. Alejandro estaba sentado frente a ellas, con las mangas remangadas, desplazándose por una pantalla de portátil llena de documentos digitales. Creó un laberinto de empresas fantasma, murmuró Elena. Islas Caimán, Zúrich, incluso Singapur. Cada céntimo de los supuestos fondos desaparecidos del fideicomiso fue directamente a Soler Holdings bajo nombres falsos. Alejandro se inclinó. Sabía cómo ocultarlo, pero no perfectamente. Mira aquí. Misma firma, diferente marca de tiempo. Olvidó cambiar los metadatos. Sofía se frotó las sienes. Así que tenemos pruebas de que lo fabricó todo. No solo eso, dijo Elena, deslizándole una carpeta. Tenemos suficiente para demostrar que malversó fondos de su propia empresa, usó la Fundación Herrera como tapadera e intentó incriminarte por ello. Sofía miró los archivos, con el corazón acelerado. Por fin podemos terminar con esto. Elena dudó. Quizá, pero necesitamos una pieza más. Un testigo dentro de Soler y Asociados que pueda verificar este rastro de papel. De lo contrario, los abogados de Mateo nos enterrarán en tecnicismos. Alejandro asintió. Alguien de dentro. La puerta del despacho se abrió con un crujido. Una voz tímida dijo, «Quizá yo pueda ayudar». Se giraron. Una joven estaba de pie, con los ojos rojos, temblando, agarrando una memoria USB. «¿Quién es usted?», preguntó Elena. «Me llamo Ámbar». Era la asistente ejecutiva de Mateo, su voz se quebró. «Ya no puedo seguir mintiendo por él». Sofía se levantó lentamente. «¿Trabajabas para él cuándo?». Ámbar asintió. «Desde antes del divorcio. Lo sé todo. Las transferencias al extranjero, los recibos falsos, incluso los investigadores privados que contrató para seguirte. Dijo que quería pruebas de inestabilidad. Pensé que era un asunto de negocios. No sabía que te haría daño». Alejandro le entregó una botella de agua. «Estás haciendo lo correcto ahora». Ámbar conectó la memoria USB al portátil de Elena. La pantalla se llenó de recibos escaneados, correos electrónicos y llamadas grabadas. El nombre de un archivo hizo que el estómago de Sofía se retorciera. AMB 2104. WAF. Elena hizo clic. La voz de Mateo se derramó por los altavoces. Fría, deliberada. Asegúrate de que parezca histérica en público. Filtra los informes del hospital. Las fotos llorando. Quiero una narrativa. La heredera inestable. Una vez que la custodia sea mía, podrá desaparecer tranquilamente. La sala quedó en silencio. Sofía se tapó la boca con una mano. Sus ojos brillaron, pero su voz se mantuvo firme. «Esto es suficiente», susurró Elena. «Esto lo enterrará». Alejandro exhaló, mitad alivio,
mitad furia. Presentaremos todo al tribunal y a la prensa simultáneamente. No más esperas. Pero antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Y una voz masculina distorsionada se escuchó. ¿Crees que esos archivos la salvarán? Prueba a mirar por la ventana de tu despacho. Elena se quedó helada. Alejandro se giró bruscamente hacia el cristal. Al otro lado de la calle, un hombre con una chaqueta oscura estaba en una azotea, el objetivo de una cámara brillando bajo el sol de la mañana. Alejandro cerró la persiana de un tirón. Sabe que tenemos los archivos. Elena cogió su bolso. Tenemos que movernos ya. Las pruebas originales se quedan conmigo. Vosotros dos, id por rutas separadas. El pulso de Sofía martillaba mientras Alejandro la tomaba del brazo y la conducía por la escalera de servicio. Afuera, los claxones sonaban. La ciudad pulsaba como adrenalina. El coche de Alejandro esperaba en la acera. Mientras se abrían paso por el tráfico, él dijo: «Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás». Sofía miró por la ventanilla, su reflejo fusionándose con el horizonte. «Bien», dijo en voz baja. «No voy a volver atrás». Pero mientras desaparecían en el caos de Madrid, un todoterreno negro los seguía a una distancia constante. Y dentro, Mateo observaba cada uno de sus movimientos, susurrando: «Déjalos correr. El próximo movimiento es mío». La lluvia golpeaba las paredes de cristal del piso franco en el centro, como si se hiciera eco del caos exterior. El equipo de seguridad de Alejandro había trasladado allí a Sofía, los bebés y Elena después de que la memoria USB de Ámbar lo expusiera todo. El mundo exterior aún no sabía la verdad, pero dentro de esa habitación estaba a punto de detonar. Ámbar estaba sentada a la mesa del comedor, temblando, un vaso de papel con café temblando en sus manos. Parecía años más joven sin el barniz corporativo de la oficina de Mateo. La culpa pesaba en sus ojos. «Debería haber hablado antes», dijo en voz baja. «Pero Mateo nos hizo firmar a todos acuerdos de confidencialidad. Amenazó con arruinar a cualquiera que se le cruzara». Elena asintió. «Ya estás a salvo». La Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional confirmó que los metadatos coinciden con las transferencias de Mateo, pero tu testimonio lo hará irrefutable. Los ojos de Ámbar se llenaron de lágrimas. Él lo grababa todo, incluso a mí. Me obligó a tenderle trampas, señorita Herrera. ¿Recuerda el correo falso de su médico sobre las evaluaciones posparto? Fui yo. Me ordenó enviarlo. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Tú? ¿Por qué? Ámbar negó con la cabeza, sollozando. Porque necesitaba el dinero para pagar las facturas médicas de mi hermano. Pero entonces, me dijo que si usted se derrumbaba en público, recibiría un bonus. Quería fotos suyas llorando. No sabía que llegaría tan lejos. Alejandro se cruzó de brazos, su expresión sombría pero serena. «Estás haciendo lo correcto ahora, Ámbar. Y eso es lo que importa». Elena puso su portátil sobre la mesa. «Grabaremos una declaración oficial esta noche, con fecha y hora, y notariada. Se presentará al tribunal mañana a primera hora». Ámbar se secó los ojos. «Tengo algo más». Sacó un pequeño sobre de su bolso. Esto llegó a la oficina de Mateo el día después del accidente de su coche. No se suponía que lo abriera, pero la curiosidad me pudo. Es un recibo. Hotel Ritz, habitación 1412. Pagado por M. Soler, 2 horas antes de que su ambulancia fuera embestida. Sofía se quedó helada. La noche del accidente. La mandíbula de Elena se tensó. Eso es prueba de premeditación. Alejandro se inclinó más cerca. Eso es intento de asesinato. Por un momento, el único sonido fue la tormenta exterior. Sofía miró el recibo, su corazón tronando. «Intentó matarme», susurró. Ámbar asintió. Y cuando se enteró de que usted había sobrevivido, dijo: «Comienza la fase 3. No sabía lo que significaba entonces. Ahora lo sé». El teléfono de Elena vibró. Miró hacia abajo y maldijo. «Mateo acaba de presentar una orden judicial alegando que hemos hackeado sus servidores. Está pasando a la ofensiva». La mandíbula de Alejandro se tensó. «Que lo haga. Una vez que esto llegue a la Audiencia Nacional, su imperio se derrumbará». La voz de Ámbar tembló. «No se detendrá tranquilamente. Tiene gente peligrosa. Su jefe de seguridad, Mason, no es solo un guardia. Es ex-inteligencia privada». Sofía se levantó de su silla, el fuego reemplazando el miedo. «Entonces dejo de esconderme. Mañana lo publicamos todo. Cada archivo, cada llamada, cada transferencia bancaria. Quiere una guerra. De acuerdo. Pero perderá delante del mundo entero». Alejandro la miró a los ojos. «Si hacemos esto, no quedará protección. Vendrá a por ti personalmente». «No me importa», dijo Sofía. «Me ha quitado todo menos mi dignidad. No dejaré que me la quite también».
Un relámpago iluminó la ventana, cortando su rostro decidido como una cuchilla de luz. Elena exhaló. Entonces mañana, haremos historia. Ámbar levantó la vista. Testificaré en el tribunal. Lo que sea necesario. Sofía se acercó, apretando suavemente su mano. Eres valiente, Ámbar. Has roto su hechizo. Así es como mueren los monstruos, cuando las personas que controlan encuentran su voz. Pero mientras un trueno retumbaba sobre la ciudad, nadie notó el sedán negro aparcado al otro lado de la calle, con los faros atenuados. Dentro, Mason observaba con prismáticos, murmurando a sus comunicadores, objetivo confirmado. Las órdenes siguen siendo las mismas. Eliminar al testigo antes del amanecer. Al amanecer, el cielo sobre Madrid era una lámina de gris amoratado. Sofía estaba de pie frente al juzgado con un vestido azul marino, el pelo recogido, el leve temblor de sus manos oculto en los bolsillos de su abrigo. Ya no era solo una vista por la custodia, era la guerra. Mateo Soler había recurrido a todos los favores, todas las mentiras, todo el encanto manipulador que le quedaba. Dentro, la sala del tribunal bullía de cámaras y cotilleos susurrados. Mateo estaba sentado en la mesa de la defensa, pulcro y engreído. Julia a su lado. Le dedicó a Sofía la misma sonrisa que había llevado el día que firmó los papeles del divorcio. Confiado, cruel, seguro de que volvería a romperse. Pero no lo hizo. Tomó su asiento junto a Elena y Alejandro, con la espalda recta, la mirada firme. La jueza entró, una mujer severa conocida por su tolerancia cero con el teatro. Caso número 18 hasta 3462, anunció el ujier. Soler contra Herrera. Vista de custodia y contrademanda por fraude. El abogado de Mateo se levantó primero, elegante y ensayado. Señoría, mi cliente solicita la custodia exclusiva basándose en que la señorita Herrera presenta inestabilidad psicológica y mala conducta financiera, ambas demostradas por su comportamiento errático y las transferencias filtradas de su fideicomiso. Sofía apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Elena susurró: no reacciones. Espera nuestro turno. Luego fue el turno de Elena. Se puso de pie, con voz firme. Señoría, tenemos pruebas que demuestran que esas mismas transferencias se originaron en el propio señor Soler, diseñadas para incriminar a mi clienta. También tenemos una confesión grabada de su asistente y pruebas forenses de manipulación de datos. La sala estalló en murmullos. La presunción de Mateo vaciló. La jueza frunció el ceño. ¿Tienen esas pruebas listas para presentar? Elena asintió. Sí, señoría. Incluyendo el testimonio de la señorita Ámbar Lewis, ex asistente ejecutiva del señor Soler. El abogado de Mateo se burló. La misma asistente que está bajo investigación por robo de datos. Testigo conveniente. Elena sonrió finamente. Quizá, pero también tenemos una citación judicial que valida sus archivos y su presencia física aquí hoy. La jueza asintió. Proceda. Ámbar, pálida pero decidida, subió al estrado. Su voz tembló solo una vez. El señor Soler me ordenó falsificar registros y filtrar fotos personales de la señorita Herrera a la prensa. También pagó a contratistas privados para interferir en sus registros médicos y financieros. Mateo se puso de pie de un salto. Mentiras. Le están pagando para que diga esto. Siéntese, señor Soler, advirtió la jueza. Ámbar continuó con la voz más firme. Me dijo, cito, es demasiado frágil para sobrevivir a otro escándalo. Un empujón más y se derrumbará. Jadeos llenaron la sala. Sofía contuvo las lágrimas, pero se mantuvo serena. Elena entregó a la jueza una memoria USB. Para que conste en acta, señoría, esto contiene las grabaciones originales. La jueza insertó la memoria, presionando play. La voz de Mateo resonó por los altavoces. Haz que parezca incapacitada. Yo me encargaré del resto. Mateo se quedó helado. Todas las cámaras se volvieron hacia él. El rostro de Julia perdió el color. Alejandro se inclinó hacia Sofía. Ya está. Está acabado. Pero Mateo no era de los que se rinden. Eso está fuera de contexto, ladró. Eso es. La jueza golpeó su mazo. Suficiente, señor Soler. Se volvió hacia Sofía. Señorita Herrera, su compostura en este procedimiento dice mucho. El tribunal le concede temporalmente la custodia total a la espera de una investigación más a fondo. Lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero las contuvo. Elena le apretó el hombro. Al salir del juzgado, los flashes estallaron. Los periodistas gritaban preguntas, pero Sofía no se detuvo. Miró a Alejandro susurrando. Por fin ha terminado. Alejandro negó con la cabeza suavemente. Todavía no. La gente como él no pierde en silencio. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un nuevo mensaje. Su sonrisa se desvaneció. Es Ámbar. No ha llegado al piso franco después del juicio. Su GPS se detuvo a 2 calles de aquí.
La sangre de Sofía se heló. ¿Qué quieres decir con que se detuvo? Elena tragó saliva, con los ojos muy abiertos. Se detuvo por completo. Y al otro lado de la ciudad, un sedán negro estaba parado bajo un puente, la lluvia golpeando su techo. Dentro, el teléfono de Ámbar brillaba débilmente en el asiento del copiloto, todavía grabando. El último sonido capturado fue la voz de Mason susurrando: «Órdenes cumplidas». La lluvia no había cesado desde el veredicto. Caía en lentas e implacables cortinas sobre Madrid, bañando la ciudad en plata fría. Para Sofía Herrera, no era la victoria lo que llenaba su pecho. Era el dolor. Ámbar Lewis, la única mujer lo suficientemente valiente como para decir la verdad, había sido encontrada muerta en lo que la policía llamó un accidente de coche. Todos sabían que no era un accidente, pero demostrarlo era otra historia. Sofía estaba de pie junto a la ventana de su ático en el barrio de Salamanca, sosteniendo a Noah en sus brazos mientras los gemelos dormían cerca. La voz de Elena en el altavoz era aguda, furiosa. La Policía Nacional lo llama un fallo de frenos. Sin testigos, sin ángulos de cámara, solo otra estadística. Está silenciando a cualquiera que me ayude, susurró Sofía. La voz de Alejandro llegó a continuación, tranquila pero con un filo de acero. Entonces dejamos de jugar a la defensiva. No solo demostraremos que es culpable, desmantelaremos su legado. Sofía se giró, su reflejo endureciéndose en el cristal. ¿Cómo? Construyendo el tuyo, dijo Alejandro. 2 semanas después, la Fundación Herrera para Madres Solteras se lanzó con tranquila gracia en una sala de juntas del centro. El logo era simple: 3 pequeñas estrellas, una por cada uno de sus hijos. El evento no fue ostentoso. Sin alfombra roja, sin champán, solo propósito. Sofía subió al podio con un vestido negro de sastre y sin más joyas que el colgante de plata de su madre. Hoy dijo, con la voz firme a pesar del temblor de su corazón: estamos creando algo que no se puede comprar ni romper. Dignidad, oportunidad, seguridad para las mujeres que han sido silenciadas. La pequeña multitud estalló en aplausos. Las cámaras hicieron clic. No eran cámaras de la prensa rosa esta vez, sino de verdaderos periodistas, del tipo que informaba sobre el coraje, no sobre el escándalo. Después del evento, un periodista se acercó. Señorita Herrera, su exmarido ha declinado hacer comentarios sobre la investigación en curso. ¿Tiene algo que decirle? Sofía sonrió levemente. Sí, gracias por enseñarme cuánta fuerza puede esconder el silencio. Al día siguiente, los titulares cambiaron. Sofía Herrera convierte el dolor en poder, de víctima a visionaria. El imperio de relaciones públicas de Mateo comenzó a resquebrajarse. Los inversores se retiraron de Soler Holdings. Los clientes cancelaron contratos. Su amante Julia fue fotografiada saliendo de su ático con maletas. Pero Mateo no se derrumbó en silencio. Esa noche, apareció en directo en un canal de negocios. Su voz mesurada, su máscara impecable. Esto es una casa de brujas, dijo. Mi exesposa está manipulando la tragedia para conseguir fama. La compadezco. Alejandro lo vio desde su oficina, con la mandíbula apretada. Está usando la compasión como arma de nuevo. Sofía, sentada cerca, no se inmutó. Entonces usemos la verdad como la nuestra. Abrió una carpeta marcada como Proyecto Reclamación, una colaboración entre su fundación y la firma de Gustavo Salas. Juntos, estaban reclamando propiedades que Mateo había vinculado fraudulentamente a su empresa. Cada activo devuelto bajo el nombre de Herrera era otro clavo en su ataúd. En un mes, el impacto de su fundación se extendió por toda la ciudad. Vallas publicitarias decían: la dignidad no es negociable. Fundación Herrera. Las donaciones llegaron de mujeres que se vieron reflejadas en su historia. Incluso la fiscalía se dio cuenta, reabriendo el caso de fraude financiero de Mateo bajo la presión pública. Aún así, tarde en la noche, cuando las luces se atenuaban y los bebés dormían, Sofía sentía el dolor de la ausencia de Ámbar. Encendía una vela junto a la ventana y susurraba: no moriste por nada. Una noche, Alejandro pasó con comida para llevar y noticias. La fiscalía va a congelar sus cuentas. Mañana registrarán Soler Holdings. Sofía lo miró a los ojos. ¿Mañana? Sí. Tendrás que mantenerte fuera de la vista. Una vez que sepa que estás detrás de esto, podría intentar algo desesperado. Sofía asintió lentamente. Que lo intente. Ya he vivido la desesperación antes. Se volvió hacia la ventana mientras Madrid brillaba bajo la lluvia. Su reflejo se superponía al horizonte. Por primera vez, su vida no estaba definida por el miedo. Estaba definida por el propósito. Pero en algún lugar en las sombras, Mateo veía las noticias de última hora con un vaso de whisky y un plan cargado. Si quiere destruir mi nombre, murmuró, quemaré el suyo con el mío. Por primera vez en años, Sofía Herrera se despertó sin miedo.
El sol de la mañana se derramaba sobre su cocina como oro. El olor a café, el sonido de las risas desde la nursery, la vida se sentía real de nuevo. Alejandro Vega estaba sentado en la barra de su cocina, con las mangas remangadas, dándole puré de plátano a Jack, mientras Ava y Noah jugaban en el suelo. «¿Se te da bien eso?», dijo Sofía, sonriendo suavemente mientras servía café en 2 tazas. Él se rió entre dientes. «Aprendo rápido. Además, ahora mismo les caigo mejor que tú». Ella rió, un sonido que se había vuelto más raro, pero más brillante. «Solo porque no los obligas a comer verduras». Era ordinario, simple, hermoso, el tipo de paz que una vez pareció imposible. Afuera, Madrid seguía siendo salvaje y despiadada. Pero en este pequeño apartamento, todo se ralentizaba. Alejandro levantó la vista. «Han llegado los números de la fundación esta mañana», dijo. «Has alcanzado tu primer 1.000.000 en donaciones». Sofía parpadeó. «¿Ya?» Ya dijo él, sonriendo. «Parece que el mundo te quiere, señorita Herrera». Ella negó con la cabeza, la emoción anudándole la garganta. «No me quieren a mí, Alejandro. Quieren la historia. Quieren la supervivencia». Él inclinó la cabeza. «Y tú eres la supervivencia». Por un momento, sus miradas se sostuvieron. 2 almas forjadas por la pérdida, ahora orbitando la misma luz. Sofía desvió la mirada, con el corazón revoloteando. «Deberías comer antes de que se enfríe». Él sonrió, pero no se movió. «Todavía no lo ves, ¿verdad?» «¿Ver qué?», preguntó ella en voz baja. «Que ya has ganado. Ya no solo estás sobreviviendo, estás viviendo». Sus palabras la envolvieron como un cálido abrazo. Pero antes de que pudiera responder, Elena irrumpió por la puerta, teléfono en mano. «La UCO ha registrado Soler Holdings. Está en todos los canales». El pulso de Sofía se disparó. «¿Ya?» Elena asintió, sin aliento. «Lo han encontrado todo. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma fraudulentas, incluso pruebas de que sobornó a los auditores. El imperio de Mateo se está desmoronando». Alejandro exhaló, una mezcla de alivio y cautela. «Atacará antes de caer. Quédate en casa hoy. La seguridad está doblando los turnos». Sofía asintió, abrazando a Elena. «Gracias por todo». Elena sonrió con picardía. «No me des las gracias todavía. Me gustan mis victorias con champán». Cuando Elena se fue, el apartamento volvió a quedar en silencio. Sofía se sentó junto a Alejandro, observando la luz del sol danzar sobre su rostro. «Cuando esto termine», dijo en voz baja. «¿Qué pasará entonces?» Él la miró durante un largo momento. «Entonces, finalmente, podrás elegir una vida. No una construida desde el miedo o la supervivencia, sino desde la paz. Lo que sea que eso signifique para ti». Se le oprimió el pecho. «¿Y tú?» «Seguiré aquí», dijo él. «¿Si quieres que lo esté?» El silencio llenó el espacio entre ellos, denso y tierno. Entonces un llanto desde la nursery rompió el momento. Sofía se levantó, sonriendo a través de las lágrimas. «Parece que alguien se ha despertado». Desapareció en la nursery, levantando a Noah en sus brazos. El bebé rió, tirando de su pelo. «Ya estás a salvo», susurró. «Todos nosotros». Esa noche cenaron todos juntos. Alejandro, Sofía y los trillizos. Sin hablar de negocios, sin archivos judiciales, sin fantasmas. Solo risas, pasta y la luz de las velas. Alejandro contó historias sobre su difunta esposa, sobre el duelo, sobre cómo la curación no borra el dolor, sino que lo transforma. Sofía escuchó, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella, una pieza frágil y brillante. A medida que la noche avanzaba, se encontró de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Alejandro se unió a ella en silencio, ofreciéndole una copa de vino. «¿Por qué brindamos?», preguntó ella, chocando su copa contra la de él. «Por las segundas oportunidades», dijo él. Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Y por sentirme segura, por fin». Por un momento, no hubo nada más que el zumbido de Madrid abajo y el latido de algo nuevo entre ellos. Pero muy lejos, al otro lado de la ciudad, dentro de un ático lleno de botellas vacías y orgullo destrozado, Mateo Soler veía su foto en un sitio de cotilleos y susurraba: «Disfruta de tu seguridad, Sofía, porque la paz no dura para siempre». A finales de otoño, el aire en Madrid traía ese tipo de frío que hacía que la ciudad se sintiera más nítida, más limpia, como si la verdad finalmente se abriera paso a través de años de mentiras. La noticia de la caída de Mateo Soler dominaba todos los titulares. Soler Holdings bajo investigación federal. Ex-CEO acusado de fraude, malversación y manipulación de testigos. Sofía estaba en su balcón esa mañana, café en mano, envuelta en un jersey extra grande de Alejandro. Vio helicópteros sobrevolar el centro, donde los agentes federales registraban las oficinas de Mateo. Por primera vez, la ciudad no la asustaba.
Alejandro se puso a su lado, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, Gustavo. Mantén la Fundación Herrera separada de las consecuencias. No queremos que los titulares se mezclen. Terminó la llamada y se volvió hacia ella. Es oficial. La CNMV ha congelado todos sus activos. Su imperio ha terminado. Sofía exhaló, su aliento empañando el aire frío. Construyó todo sobre mentiras. Era solo cuestión de tiempo que se derrumbara. Alejandro asintió. Tiempo. ¿Y tú? Esa misma mañana, Mateo Soler llegó a su oficina y encontró el caos. Agentes pululaban por el vestíbulo de mármol, incautando ordenadores y archivos. Su asistente no le sostuvo la mirada. Las cámaras destellaron desde la calle mientras los periodistas gritaban preguntas. Señor Soler, ¿está al tanto de la acusación formal? ¿Malversó fondos de sus propios accionistas? Mateo forzó una sonrisa, subiendo a su Mercedes con la tranquila arrogancia de un hombre que se negaba a creer que había perdido el control. Pero cuando su chofer no se movió, espetó. Bueno, conduce. El chofer se giró. Era Mason. La mandíbula del guardaespaldas estaba tensa. Tenemos que hablar. Los ojos de Mateo se entrecerraron. ¿Sobre qué? El trato se ha acabado, dijo Mason en voz baja. Me prometiste protección, no una sentencia de prisión. La policía vino a mi apartamento anoche. El temperamento de Mateo estalló. ¿Crees que eres inocente? Seguiste órdenes. Mis órdenes. Eso te hace culpable a ti también. Mason miró al frente. Lo grabé todo. Si yo caigo, tú caes primero. Mateo se abalanzó sobre él, pero Mason lo empujó contra el asiento. Deberías haberme pagado lo que me debías, jefe. Abrió la puerta y desapareció en la calle, dejando a Mateo furioso y solo. De vuelta en su apartamento, Sofía recibió la llamada de Elena. Está sucediendo. Mateo se enfrenta a 37 cargos. Están congelando sus cuentas en todo el mundo. Lo perderá todo. Sofía se sentó en silencio, sus hijos jugando en la alfombra cercana. Todo menos su conciencia, murmuró. Suponiendo que todavía tenga una, dijo Elena secamente. Te veo en la rueda de prensa mañana. El fiscal quiere que estés allí. Esa noche, Mateo entró a trompicones en su ático, oscuro, vacío, silencioso. Julia se había ido. Sonó su teléfono. El identificador de llamadas decía Alejandro Vega. Dudó, luego respondió. La voz de Alejandro era tranquila, casi compasiva. Deberías entregarte, Mateo. Se ha acabado. Mateo rió amargamente. Siempre la quisiste. No finjas que esto era por justicia. Esto nunca fue por ella, Mateo dijo a Alejandro. Fue por la persona en la que elegiste convertirte. Los ojos de Mateo ardían de rabia. ¿Crees que has ganado? Ella nunca volverá a estar limpia. El mundo olvida rápido, Alejandro. Y cuando se aburran de su historia de redención, volverá a ser la villana. Ya lo verás. La línea quedó en silencio. Mateo arrojó su teléfono al otro lado de la habitación. Una hora después, las luces de su ático parpadearon mientras se servía una última copa. La ciudad se extendía ante él como una brillante mentira. Caminó hacia el balcón, el viento cortándole la cara. Las cámaras de abajo capturaron la imagen. El multimillonario caído, mirando el horizonte que una vez lo adoró. Mientras tanto, en el apartamento de Sofía, Alejandro encendió la televisión. El titular de noticias de última hora parpadeó. Mateo Soler dimite como CEO en medio de un escándalo. Se enfrenta a cargos penales. Sofía cerró los ojos, susurrando. La justicia no necesita venganza, solo necesita la verdad. Se volvió hacia sus hijos que dormían en sus cunas y les arropó con la manta. Pero al otro lado de la ciudad, mientras Mateo se apartaba de la barandilla de su balcón, sus últimas palabras flotaron en la noche. Si voy a caer, me llevaré su historia conmigo. Y en algún lugar profundo de la oscuridad, una chispa de peligro todavía parpadeaba. La mañana de la rueda de prensa, Madrid pulsaba de tensión. Los periodistas se congregaron frente al juzgado. Sus cámaras apuntaban al podio flanqueado por banderas de España y la Unión Europea. Los titulares ya habían declarado la tormenta. Mateo Soler, imputado por 37 delitos de fraude y conspiración. Pero lo que todos esperaban era a Sofía Herrera, la mujer que había hecho arrodillarse al imperio. Dentro del vestíbulo del juzgado, Sofía se ajustó la chaqueta negra, sus manos temblando ligeramente. Alejandro le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No les debes un espectáculo, dijo en voz baja. Solo les debes la verdad. Elena, repasando sus notas legales, añadió. Y recuerda, esto no es solo sobre Mateo, es sobre cada mujer que ha sido silenciada por hombres como él. Sofía se miró en el reflejo de la puerta de cristal. No la esposa asustada de meses atrás, sino una superviviente, una madre, un nombre ya no manchado.
Entonces terminemos con esto, dijo. Las puertas se abrieron. Los flashes explotaron como relámpagos. La multitud se abalanzó. Sofía se acercó al podio, con Alejandro y Elena detrás de ella. El murmullo se apagó mientras se enfrentaba al mar de objetivos. Buenos días comenzó. Durante más de un año, mi vida ha sido destrozada por mentiras. No solo personales, sino corporativas. Hoy, la justicia comienza a reconstruir lo que el engaño destruyó. Levantó una carpeta marcada como registros de la Fundación Herrera. Cada céntimo del fideicomiso de mi madre ha sido contabilizado. Cada acusación contra mí fue fabricada por Mateo Soler, quien usó el miedo como herramienta y el dinero como arma. Un periodista gritó. «Señorita Herrera, ¿tiene pruebas?» Sí, dijo, con voz inquebrantable. Encontrarán cada documento subido públicamente desde esta mañana. La transparencia ya no es opcional para mí, es supervivencia. La multitud bullía. Elena asintió con aprobación. Alejandro la miraba, el orgullo suavizando sus facciones. Sofía continuó. Pero esta no es solo mi historia. Es sobre cualquiera a quien le hayan dicho que es demasiado emocional, demasiado frágil, demasiado pequeño para defenderse. La dignidad no proviene de la perfección, proviene de la persistencia. El aplauso que siguió no fue educado, fue atronador. Momentos después, el fiscal se adelantó para confirmar los cargos. Mateo Soler había sido formalmente imputado y sería juzgado en el plazo de un mes. Pero justo cuando Sofía comenzaba a alejarse del podio, estalló el caos. Un hombre con un abrigo oscuro rompió la barrera, gritando su nombre. La seguridad actuó al instante, derribándolo. Los periodistas gritaban, las cámaras destellaban. Sofía se quedó helada, con el corazón palpitante. Elena la protegió, pero Alejandro la agarró del brazo y la llevó de vuelta hacia las escaleras del juzgado. ¿Quién era ese?, jadeó Sofía. Un oficial de seguridad se comunicó por radio. Lo tenemos. La identificación dice Mason Carter, ex seguridad privada de Solar Holdings. La sangre de Sofía se heló. Mason. La expresión de Alejandro se oscureció. El sicario de Mateo. Dentro del furgón policial, Mason luchaba contra las esposas, gritando, «No ha terminado». Dijo que la historia no ha terminado. Sofía observó cómo las puertas del furgón se cerraban de golpe, las sirenas aullando en la distancia. La prensa volvió a arremolinarse, gritando preguntas, pero Alejandro la alejó. De vuelta adentro, Elena exhaló temblorosamente. Eso podría haber acabado muy mal. Sofía se apoyó contra la pared de mármol, respirando con dificultad. Está tratando de asustarme. Incluso desde las sombras, quiere el control. Alejandro la miró directamente a los ojos. Entonces recupéralo. Todo. Has dicho la verdad. Ahora vívela. Deja que se pudra con sus mentiras. Más tarde esa noche, las imágenes de la conferencia se emitieron en todas las cadenas principales. La imagen de Sofía de pie, firme contra el caos de los flashes, se volvió icónica. Los tweets inundaron las redes sociales. La verdad tiene un rostro. En su apartamento esa noche, Sofía abrazó a sus hijos mientras se dormían. Por primera vez en años, sintió paz. El ruido de la ciudad sonaba como un aplauso, pero en algún lugar, en una celda de prisión, Mateo Soler sonrió al ver la noticia. «Cree que ha terminado», murmuró. «Pero la historia termina cuando yo lo digo». Y debajo de la mesa, un guardia le deslizó un teléfono que brillaba con un mensaje sin leer. El invierno regresó a Madrid con una suave nevada en lugar de tormentas. El juicio había terminado. Mateo Soler fue condenado por todos los cargos. Y por primera vez en 2 años, el mundo dejó de susurrar el nombre de Sofía Herrera con lástima. Ahora lo decían con respeto. La mujer que resurgió. En una fresca mañana de diciembre, la luz del sol se derramaba sobre el puente de Segovia. Dentro de un café con vistas al río, una luz cálida brillaba sobre rosas blancas y candelabros de cristal. El aroma a vainilla y cedro llenaba el aire. Los invitados hablaban en susurros esperando a la novia. Elena se ajustó el vestido en el camerino, sonriendo. «Te das cuenta de que todo el país está viendo esta boda, ¿verdad? La prensa, las revistas, todo el mundo». Sofía rió suavemente. «No me caso por los titulares, me caso por la paz». Su reflejo en el espejo era sereno, el pelo recogido con sencillez, el vestido de satén y atemporal. Alrededor de su cuello colgaba el colgante de su madre, el que llevaba grabado coraje. «Esto es por ella», susurró. Afuera, Alejandro Vega esperaba en el altar con vistas al río Manzanares. Se veía diferente ahora, más ligero, más libre. El gris de sus ojos ya no era tristeza, era hogar. A su lado, Gustavo Salas sonreía en silencio. El hombre que una vez fue el guardián del pasado de Sofía.
Ahora era testigo de su futuro. Cuando la música comenzó, las puertas se abrieron. Entró Sofía. Toda la sala se puso de pie. Sus pasos eran firmes, deliberados, como si caminara no solo hacia el amor, sino hacia la redención misma. Cuando llegó junto a Alejandro, él susurró: «Pareces la paz». Ella sonrió: «Y tú pareces todo lo que viene después». El oficiante habló suavemente sobre el murmullo del río. «Ambos habéis soportado tormentas que la mayoría nunca podría. Hoy, no prometéis perfección, prometéis presencia». Sofía apretó la mano de Alejandro. «La presencia es todo lo que siempre quise». Intercambiaron votos escritos a mano, firmados con la misma pluma Montblanc que una vez selló sus papeles de divorcio. Un símbolo de finales renacidos como comienzos. «No prometo protegerte del dolor», dijo Alejandro, «pero prometo estar a tu lado cuando llegue». «Y yo no prometo un amor perfecto», respondió Sofía. «Solo uno honesto, construido sobre cicatrices, no ilusiones». Cuando el oficiante declaró: «Puede besar a la novia», la multitud estalló en aplausos. Las cámaras destellaron, pero esta vez Sofía no se inmutó. Se inclinó y besó a Alejandro suavemente, el mundo volviéndose borroso a su alrededor. Elena se secó los ojos. «Maldita sea, juré que no lloraría». Gustavo se rió entre dientes. Eso es lo que pasa cuando la justicia se vuelve romántica. Afuera comenzó a nevar. Ligero, casi cinematográfico. Mientras salían al patio, los periodistas gritaban preguntas. «Señorita Herrera, ¿qué sigue ahora?» Sofía miró al cielo. «¿Ahora?» Sonrió. «La vida, por fin, solo la vida». Alejandro la rodeó con su brazo mientras los fotógrafos capturaban el momento. «Sabes», dijo en voz baja, «tu historia se enseñará en clases de ética empresarial algún día». Sofía rió. «Espero que se salten las partes en las que lloro». No, dijo él apartándole un mechón de pelo de la cara. Esa es la parte que hizo que todos creyeran. Más tarde esa noche, en la recepción, sostuvo a sus trillizos mientras bailaban bajo el suave resplandor de las luces de hadas. Ava le tiró del velo. Jack intentó coger el micrófono. Los invitados rieron y la música creció. Cuando la noche terminó, Sofía se quedó sola un momento, mirando el horizonte de Madrid reflejado en el río, el mismo horizonte que una vez la vio derrumbarse. Se susurró a sí misma: «He llegado a casa». Pero mientras se giraba para volver adentro, un camarero que recogía copas le entregó una nota doblada sin remitente. Dentro, en letras mayúsculas, decía: «Él no lo hizo solo». El papel tembló en su mano mientras la nieve seguía cayendo. La nieve cubrió la ciudad como una página en blanco. Habían pasado 2 meses desde la boda, y Madrid por fin se sentía amable de nuevo. En su casa del barrio de Salamanca, Sofía Herrera, ahora Sofía Vega, veía a sus 3 hijos perseguirse por el salón mientras Alejandro colgaba su foto de boda en la pared. La luz dorada de la tarde se reflejaba en el marco, capturando las suaves sonrisas congeladas en el tiempo. «Perfecto», dijo Alejandro, dando un paso atrás. «Ahora sí parece un hogar». Sofía sonrió, acurrucándose en el sofá con una taza de té. Por fin, los trillizos chillaron cuando Ava tropezó con un camión de juguete y Sofía corrió hacia ella. La risa llenó el aire. El sonido ya no transmitía tensión, transmitía paz. La mujer que una vez firmó su nombre entre lágrimas ahora firmaba autorizaciones para la guardería. El horizonte más allá de su ventana ya no era un recordatorio del dolor, era una vista de la supervivencia. Elena pasó esa tarde con una caja de documentos. «¿Adivina qué?», dijo, dejándola sobre la mesa. «La fundación acaba de recibir estatus nacional. Ahora eres oficialmente una organización sin ánimo de lucro en toda España». Sofía sonrió. «Del trauma judicial al registro mercantil. Eso es poético». Elena guiñó un ojo. «Tú lo hiciste, Sof. Sin titulares, sin escándalos, solo trabajo, compasión y agallas». Alejandro sirvió café para los 3. Y no olvidemos que convirtió su historia en un movimiento por sí sola. La dignidad es poder ha recaudado millones. Sofía puso los ojos en blanco. «No empecé un movimiento. Solo dejé de disculparme». Rieron. La conversación derivó hacia planes de vacaciones, donaciones y el viaje que harían a la Costa Brava en primavera. Por una vez, la vida era ordinaria, y eso la hacía extraordinaria. Pero cuando Elena se fue y los niños se durmieron, Sofía se encontró de pie junto a la ventana, mirando de nuevo el horizonte. Esa nota de la boda todavía estaba en su mesita de noche. Él no lo hizo solo. No se lo había contado a Alejandro. Quería paz, no paranoia. Pero cada pocas noches, esa única frase susurraba en sus pensamientos. «¿Pensando de nuevo?», preguntó Alejandro en voz baja, poniéndose detrás de ella. Ella se giró y sonrió. «Solo recordando». Él la rodeó con sus brazos.
Puedes recordar y aún así seguir adelante. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero una parte de mí se pregunta si Mateo realmente actuó solo. Era listo, pero no tanto. Alejandro le besó la coronilla. Si hay más que descubrir, saldrá a la luz. Pero no dejes que los fantasmas te roben el presente. Ella asintió, exhalando lentamente. Tienes razón. El hoy es lo que importa. A la mañana siguiente, Sofía se reunió con Gustavo Salas en su oficina para las últimas firmas de asuntos patrimoniales. Los papeles se alineaban en su escritorio, ordenados y precisos. Todo parece correcto, dijo él, ajustándose las gafas, excepto por un pequeño detalle. Un depósito anónimo en el fondo fiduciario hace 6 años, sin firma, sin rastro, pero duplicó los activos. Sofía frunció el ceño. ¿Anónimo? Sí, dijo Gustavo pensativamente. Quienquiera que fuera, quería mantenerte a salvo antes de que todo esto comenzara. Ella sonrió levemente. Quizá algunos ángeles visten de traje. Al atardecer, la casa brillaba de risas y calidez. Alejandro leía a los niños junto al fuego. Sofía doblaba mantas cerca. El mundo exterior era frío, pero dentro la vida era suave de nuevo. Mientras la chimenea crepitaba, abrió su diario y escribió a la mujer que fue el día que firmó aquellos papeles. Estabas rota, pero aún así te marchaste. Eso es coraje. Lo perdiste todo, y de alguna manera te encontraste a ti misma. Ya estás en casa. Cerró el diario y miró a su familia, el único final que siempre necesitó. La cámara de la vida, si esto fuera una película, se habría alejado entonces. Madrid brillando como una constelación. La nieve cayendo lenta e interminable. La risa de los niños resonando suavemente a través de las ventanas. Pero mientras los créditos de la paz se deslizaban silenciosamente por el horizonte, una imagen final persistía. Un hombre con un abrigo gris de pie al otro lado de la calle, observando parpadear las luces de la casa. Sonrió levemente y susurró. Fase completada. Luego, se desvaneció en la nieve. Y así es como nuestra historia llega finalmente a su fin. Un gran viaje, ¿verdad? Si sigues escuchando hasta este preciso momento, es que algo en la historia de Sofía debe haberte conmovido. Quizá un recuerdo, quizá una fuerza silenciosa que habías olvidado que tenías. La vida nos rompe de maneras que no siempre entendemos. Pero como escribió una vez Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Cada caída, cada corazón roto, cada traición se convierte en el mismísimo sendero que nos moldea. El viaje de Sofía no fue solo sobre venganza o éxito. Fue sobre reclamar la paz, sobre recordar que sanar no significa olvidar, significa transformar el dolor en poder. Como dijo el estoico, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y quizá eso es lo que todos necesitamos oír, que nuestros peores momentos aún pueden llevarnos a casa. Así que, mi amigo, si todavía estás aquí, quizá es hora de empezar tu propia historia de regreso. Si la fuerza de Sofía te ha recordado la tuya, dale a me gusta, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza esta noche y suscríbete, porque estamos construyendo un lugar donde los corazones rotos aprenden a levantarse de nuevo. Tu historia aún no ha terminado, apenas está comenzando.